Estamos estudiando el libro de Éxodo una, desde una vista panorámica. No estamos entrando en el detalle de cada capítulo o de cada versículo, sino que estamos viendo el libro de Éxodo de una manera general. ¿Por qué? Porque entendemos que Génesis y Éxodo, que son los dos primeros libros del Antiguo Testamento y de la revelación escrita de Dios, entendemos que Génesis y Éxodo son libros fundacionales para poder conocer a Dios y entender la persona de Dios. La estructura del libro de Éxodo, tal como veo que se nos muestra, son 5 puntos, ¿ya? 5 columnas. Primero podemos ver la salvación de Dios. En segundo lugar vemos la provisión de Dios, la legislación, la instrucción de Dios y finalmente en el quinto pilar o columna podemos ver la sumisión o la obediencia del pueblo de Israel a Dios mismo. Y si usted se fija, estos 5 puntos son cronológicos o consecutivos, como se nos muestra en el libro de Éxodo. En los primeros capítulos, aunque está presente en todo el libro, pero podemos ver específicamente cómo Dios salva a su pueblo. En los siguientes capítulos, después de la salvación, podemos ver cómo Dios provee todo lo necesario a su pueblo, al pueblo que sacó y que salvó desde Egipto. En tercer lugar, podemos ver cómo Dios dedica varios capítulos de Éxodo para legislar o para instituir su ley y sus mandamientos. Después, casi terminando el libro de Éxodo, vemos una serie de instrucciones que no es la ley, sino que son instrucciones para que Israel pueda levantar un tabernáculo, para que pueda instituir un sistema levítico o sacerdotal. Y en última instancia vemos cómo el pueblo de Dios obedeció y se sometió totalmente a estas instrucciones de Dios. Avancemos, por favor. Ya que queremos conocer al gran yo soy, que está presente y como se revela en el capítulo 3, entonces en primera instancia, cuando Dios salva, podemos conocerle a Él como el gran Salvador. Dios es el que salva, no es el pueblo el que toma la iniciativa. ¿Ya? El pueblo, si podemos ver, durante 430 años, lo que se nos dice que estuvo en Egipto bajo la esclavitud o bajo el yugo, son 400 años en que el pueblo está dormido prácticamente. ¿Ya? El pueblo de Israel nunca tomó la iniciativa en 400 años de liberarse, ni siquiera de rebelarse. Ellos eran millones, por lo menos eran más de 600.000 hombres de 20 años hacia arriba. ¿Ya? Con 600.000 hombres, créame que cualquier pueblo podría liberarse, ¿verdad? Podría rebelarse, armarse, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque la iniciativa de la salvación siempre es de Dios. Así que aquí vemos a Dios como el gran salvador de su pueblo, aunque hay un libertador humano, aunque son ellos los que tienen que caminar y marchar, pero es Dios el gran salvador. Y lo que comenzamos a ver este día jueves, y quiero terminar hoy día en esta mañana, es a Dios como el gran proveedor. Es decir, el gran yo soy no solamente salva, es decir, marca el inicio, sino que durante todo el camino de salvación es también quien provee totalmente a su pueblo. Así que eso es lo que queremos ver hoy día y terminar en este segundo segmento de la provisión. Queremos conocer y ver a Dios como el gran proveedor. ¿Ya? ¿Podemos dejar de compartir ahora, Dominique, para que los hermanos no se queden sin video, los hermanos que están por Zoom y Facebook? Voy a mencionar las provisiones que ya dije el día jueves, pero sin tanto detalle, ¿ya? Primero, Dios provee al pueblo de Israel un libertador humano que es Moisés. ¿Se recuerdan los que estuvieron aquí el día jueves o lo escucharon después en el canal de YouTube? Dios provee al pueblo de Israel un libertador humano que es Moisés. Aunque Dios puede hacer todo por sí mismo, no necesita
ni ángeles, ni Moisés, ni Aarón, ni Josué, ni David, pero Dios le agrada en su plan divino, a él le plació o le place tomar instrumentos humanos para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Ya? No necesita a Moisés, pero él quiere hacerlo. ¿Ya? Él podría haber hecho toda esta obra de liberación con la nube en el día y con la columna de fuego en la noche y era suficiente. Pero Dios quiere dejarnos un precedente que Él requiere, no necesita, sino que Él requiere de la colaboración humana. Y eso no nos debe asustar. ¿Ya? A veces se hace la caricatura de aquellos que no somos calvinistas como que Dios tiene que pedirnos permiso para todo, ¿no? Y eso es una caricatura, es un hombre de paja que inventan para golpearnos, pero no es así. Dios quiere colaboradores humanos y lo dice en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 4, cuando dice Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios en su labranza y en su viña aquí en la tierra. Así que Dios en primera instancia le provee a Israel un libertador humano y este libertador es un hombre como usted y como yo, ¿cierto? Que se enojaba, que se asustaba, que tenía miedo, etc. Y ese es Moisés. Dice así el diácono y evangelista Esteban en Hechos capítulo 7, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Cuando le rechazaron a los 40 años, se recuerda en primera instancia, dice Esteban, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que Dios le provee a Israel un libertador humano. Y a este libertador, como les mencioné, Dios le proveyó la mejor educación posible en dos lugares. Primero, en el hogar de su madre, o con su papá y con su mamá, se recuerda Éxodo 2:9, la hija de Faraón se lo encomendó a la misma mamá y a la misma hermanita de Aarón, creemos que es María o Miriam, para que lo criara, lo amamantara los primeros años de vida. Y después nos dice Esteban que Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios, ya en sus academias, universidades o escuelas. Así que Dios le provee a este libertador humano la mejor preparación y educación posible. Por un lado, la educación en el conocimiento de Dios, porque su mamá y su padre le hablaron de Dios, que todavía no es conocido como Jehová ni el yo soy, sino como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero también Dios lo prepara secularmente, como nos gusta hacer esta división. Lo prepara en la sabiduría de los egipcios. A veces hay un extremo en los cristianos, ¿verdad? Que como que toda la educación secular podría ser mala o negativa, pero no es así. ¿Cómo sería la educación de los egipcios? Pagana, idólatra, ¿verdad? Probablemente Moisés encontró imágenes de un montón de dioses egipcios, ¿verdad? Cuando le explicaron la astronomía, porque los egipcios observaban el espacio, los planetas, las estrellas. ¿Cuál era la cosmovisión egipcia? Estos planetas o estrellas las crearon nuestros dioses. Pero ¿sabe qué fue lo fundamental para Moisés? La educación de sus padres. Y esa primera educación, esa educación temprana, esa cosmovisión no cristiana, porque aún no venía a Cristo, pero usted me entiende, ¿verdad? Esa educación cristiana le permitió a Moisés enfrentar la educación secular de los egipcios, ¿ya? Y eso debe servir de ánimo para los jóvenes, para las señoritas que están acá, y para los padres, que si educamos bien los primeros años a nuestros hijos en el temor de Dios, deberíamos confiar posteriormente que Dios es capaz de guardarlos en la educación de los egipcios o la sabiduría de los egipcios. Ahora, si usted no hizo la pega cuando ellos eran niños, entonces no le eche la culpa a Dios cuando ellos después se apartan, porque usted no puso el temor y la reverencia de Dios cuando eran pequeños.
Para algunos puede que ya sea un poquito tarde esta advertencia, pero para otros que tienen sus hijos pequeños, debe seguir proveyendo la mejor educación posible, tal como lo hizo Dios para Moisés. Tercero, Dios le provee a Moisés salvación de la muerte en dos oportunidades. Cuando era bebito, cuando era el bebé, como dicen algunos, lo salvó de las aguas del río. No sé si es el río Nilo, porque nunca lo hice en Éxodo, que era el río Nilo. Puede que haya sido una ramificación, no sé, pero de un río, Dios lo salvó de la muerte, también de los soldados egipcios, porque recuerde que ellos estaban matando a todos los varones y Dios los salva milagrosamente. Después, cuando Faraón quiere matar a Moisés, porque él había matado a un egipcio, Dios también lo guardó de la muerte y lo ayuda a escapar allá al desierto de Madián. Cuarto, Dios le provee a Moisés un ayudador, un vocero o un portavoz, que en este caso es su hermano Aarón. Incluso nos dice más adelante que Aarón era como el profeta de Moisés, porque era el profeta que hablaba con Faraón y también que le representaba delante del pueblo. A veces, cuando Dios nos llama o Dios requiere de usted, hermano, hermana, joven, señorita, le ponemos la excusa a Dios que no sabemos hablar, que no somos inteligentes, etcétera. Pero Dios siempre nos provee un ayudador. Incluso en alguna instancia, no en Éxodo, pero más adelante, Moisés manda a los suyos a una guerra que fue liderada por el general Josué. Y se recuerdan que Moisés estaba arriba y se le cansaban las manos. Alguien predicó de eso hace un tiempo y Dios le proveyó dos ayudantes. Uno le sujetaba su mano, la izquierda, la derecha. Dios le proveyó más adelante un ayudador que era Josué. Usted lo puede leer. Dice, el joven Josué siempre estaba con Moisés, desde jovencito. De hecho, él fue probablemente el único que no participó en la adoración al becerro de oro, porque estaba con Moisés arriba del monte. No sé si alguien más no participó, pero por lo menos yo sé que Josué no estuvo ahí participando en la oración. Así que Dios provee a Moisés un ayudador y créanme que siempre nos va a proveer gente que nos ayuda. Para los esposos, su ayuda idónea que es su esposa. Para las esposas, su ayudo idóneo ya que es su esposo, etcétera. Dios provee un ayudador. Número 5, Dios le provee a Moisés poder divino para guiar al pueblo. Después Dios provee a Moisés dirección y sabiduría directa para juzgar al pueblo. Si usted quiere las citas, yo le puedo enviar después mis apuntes, pero aquí las tengo escritas. Éxodo 33:11, Números 12, Salmo 103, nos dice que Dios le proveyó a Moisés sabiduría y dirección para guiar al pueblo. Les dije el día jueves, Dios hablaba cara a cara con Moisés y lo dice varias veces en el Antiguo Testamento, no así con el pueblo, aunque el pueblo veía la gloria de Dios ahí en el tabernáculo, pero se asustaban. Moisés no, porque tenía intimidad con Dios, tenía esa cercanía que hace que obviamente Dios tenga, Moisés tenga reverencia, es decir, él tampoco es patudo, ¿verdad? Y no trataba de tú a Dios, pero tenía esa cercanía reverente con Dios. Hermano y hermana, cuando Dios también nos llama a servirle, Él nos provee su dirección. Nos provee su sabiduría. Claro, hoy día no hablamos con Dios cara a cara, ni podemos ver como un rebote de su gloria, como lo hizo en algún momento cuando subió al monte y Moisés le pidió esto. Pero tenemos acá la sabiduría de Dios. La dirección de Dios la tenemos en su escritura y tenemos el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso que en nuestra dispensación no necesitamos profetas, ni el don de profecía. Porque ¿qué es lo que nos va a decir un profeta? Aparte de lo que está en la escritura, no necesito ni cartas del tarot, ni la tabla Ouija, ni mirar, ni consultar a este que le imita Kramer, ¿verdad? Amiguitos, amiguitas. Ya no necesito esos videntes. Aquí está la palabra de Dios, su sabiduría y la dirección para juzgar o guiar al pueblo de Dios. Además, Dios le provee, recuerde que esa es la palabra clave, la provisión de Dios.
le provee, ahora ya dejamos a Moisés a un lado y nos vamos a los israelitas, le provee o les proveyó protección en medio de las plagas. No sé si en todas las plagas, pero yo sé que por lo menos en algunas, porque el texto lo dice, sí, Dios los apartó. En Éxodo 8, Éxodo 9, Éxodo 10, por ejemplo, en las tinieblas, todo Egipto estaba en tinieblas. Sin embargo, los israelitas tenían luz. Dios proveyó a los israelitas salvación de la muerte a todos sus primogénitos. En aquella noche de Éxodo 12, cuando Dios pasó arrebatando la vida de los primogénitos, recuerde que Faraón hizo lo mismo. ¿Se recuerda, no? Cuando Faraón quitó la vida de todos los varones, bueno, ahora vienen las consecuencias para Faraón y para los egipcios. Dios tomó la vida de cada primogénito, pero salvó de la muerte a los primogénitos israelitas. Y para que esta salvación fuera posible, Dios proveyó un sustituto en lugar de sus primogénitos, el corderito pascual. Éxodo 12, lo leí el día jueves 27, y vosotros responderéis a vuestros hijos cuando pregunten qué es lo que es este rito, esta fiesta, es la víctima de la Pascua de Jehová. Es decir, para que aquellos primogénitos de Israel se salvaran de la muerte aquella noche, tuvo que haber una víctima que murió como sustituto de aquellos primogénitos. Dios también provee al pueblo una fiesta especial para conmemorar y recordar, que es la que conocemos como la Pascua. Dios proveyó a los israelitas de libertad y de la redención del yugo egipcio. Miren lo que dice Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Verso 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y verso 51 de Éxodo 12, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y hay muchos otros textos más que nos recuerdan que Dios sacó, le proveyó libertad al pueblo de Israel. Imagínense 430 años. Yo no sé cómo tantas generaciones pueden soportar la esclavitud, ¿cierto? Y no hacer nada para liberarse. Pero después de 4 siglos, el Señor les proveyó libertad. Además, hablando de algo bien material y bien terrenal, Dios le proveyó a los israelitas joyas, tesoros y materiales para la futura construcción del tabernáculo. Claro, si usted dice si eran esclavos, bueno, algo de dinero deben haber tenido, ¿cierto? Igual ellos compraban las cosas del día, pero ¿cómo iban a construir un tabernáculo de oro, de plata, de bronce, de madera fina? ¿Cómo? Bueno, Dios les proveyó esos recursos. ¿Y cómo lo hacen? Mire, Éxodo capítulo 3, Éxodo 3, verso 21. ¿Lo ve que Dios les proveyó todo? Ellos solo tenían que poner sus manos para hacer, sus pies para marchar y su corazón para obedecer. Éxodo 3, verso 21, dice Dios a Moisés: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, que eran las egipcias. ¿Qué es lo que les va a pedir? Alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y miren lo que dice Éxodo 18:10. Éxodo 18:10. Y Jetro, el suegro, dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Ya? Entonces, Dios le proveyó todas las joyas en ese día que salieron a libertad,
Ahora, ¿Dios podría haber hecho llover oro? Como un pastor chileno hace unos años decía que hacía llover, ¿verdad? Hacía llover pues, polvo. Bueno, hay otro falso profeta, Maldonado, Guillermo Maldonado, también él hacía llover. Después alguien de su iglesia se convirtió al Señor, fue a la iglesia del pastor John MacArthur en Estados Unidos y les dijo el secreto, que ponían unos ventiladores arriba y tiraban de este polvo brillante, y la gente ignorante abajo creía que Guillermo Maldonado hacía llover, o Cach Luna, no sé, oro del cielo, ¿ya? Eso pasa cuando el pueblo está sin conocimiento. Aquí no, Dios podría haberlo hecho, pero no lo hizo, le proveyó a través de un recurso humano que fueron los mismos egipcios. Sigamos con otra provisión. Dios provee al pueblo de Israel salvación física del ejército de Faraón. ¿Qué es lo que sucede en Éxodo 14? Versículos 13 y 14. Alguna vez el hermano Pablo enseñó de esto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se encontró con el mar rojo al frente. Por los lados habían cerros, era una especie como de riscos, y atrás estaba el ejército de Faraón. Estaban enfrentados a la muerte, pero Dios le proveyó salvación física en ese día. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 30. Éxodo 14. Así salvó aquel día Israel de mano de los egipcios. Qué maravilla, un pasaje para ser predicado por sí mismo. Pero Dios proveyó salvación física de sus enemigos. Además, Dios le proveyó a Israel vistas constantes de su propia gloria. Aunque el pueblo no lo merecía, pero si usted lee Éxodo y Números y Levítico, ¿cierto, hermana Raquel, usted que lo ha leído o lo está leyendo? Dios como que cada cierto tiempo les mostraba su gloria. Allá en el monte lejos, ¿cierto? Que les daba miedo, llegaban a temblar porque no eran santos. Otras veces en el tabernáculo, etcétera. Dios le proveyó vistas constantes de su gloria. Por ejemplo, lo dice Éxodo 40, 34, 35. Yo sé que muchos de nosotros querríamos ver hoy día la gloria de Dios, así un pequeño resplandor. Pero hay una ilustración que me gusta mucho, que es de John Piper, del pastor John Piper, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que él enseña, pero él en un libro se refiere a la palabra de Dios no como un cuadro, ¿ya? Porque uno podría ver un cuadro y ver un paisaje maravilloso, ¿cierto? Pero él dice, la Biblia no es un cuadro, sino que es una ventana a la gloria de Dios. Y eso es mucho más bonito que un cuadro, ¿no? Cuando usted está en el sur o en la playa o en el norte o en donde esté, ¿verdad? Y usted está en una cabaña, usted no quiere ver un cuadro con el paisaje, usted quiere ver por la ventana y ver la maravilla que se abre. Bueno, eso es la palabra de Dios, es una ventana que se abre a la gloria de Dios, revelada en su palabra. Así que no tengamos envidia de los israelitas, ¿ya? Dios le provee a Israel su propia presencia, que es diferente a su gloria. Dios le provee a Israel su propia presencia, aunque el pueblo no era merecedor de esa presencia y de la compañía de Dios. Eso usted lo puede ver en todo el capítulo 33 de Éxodo, pero mire Éxodo 13, un texto cortito, en Éxodo 13, verso 21-22. Éxodo 13, verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Era Dios quien iba con ellos, lo dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos. Los teólogos, como ya lo estudiamos en el primer semestre, nos dicen que cada vez que la presencia de Dios es visible, es el Hijo.
que se está haciendo visible antes de su encarnación. ¿Ya? Ya que Dios Padre es espíritu, no podemos verle, pero cada vez que hay una manifestación visible del Dios invisible, es el Hijo, antes de su encarnación en Belén, quien está manifestándose visiblemente al pueblo de Dios. Y es la presencia de Dios con ellos. En ese momento, durante 40 años, de día y de noche. Y hay otros momentos también ahí visibles en el libro de Éxodo. Voy a avanzar por varias otras provisiones sin dar tanto detalle. Dios provee a Israel el tabernáculo y un completo sistema de adoración y sacrificios. Dios no solamente los saca de Egipto y los deja a la deriva, sino que además les provee un lugar en el cual ellos pueden encontrarse con Dios y les provee un sistema de adoración y sacrificios. Dios podría haberlos tirado en el desierto, bueno, con la nube, la columna de fuego en la noche es suficiente, pero Dios no, les provee un tabernáculo, les provee un lugar donde su presencia iba a estar constante. ¿En qué artefacto? En el arca del pacto, ¿se recuerda? En el propiciatorio, bajo los dos querubines, ahí les proveyó el tabernáculo y un sistema de adoración y sacrificio. Dios también le proveyó a los israelitas sacerdotes para interceder entre ellos y Dios mismo. Los israelitas no podían acceder directamente a Dios. Dios, ¿qué es lo que hizo? Les dio intermediarios, y estos eran los sacerdotes. Además, Dios le provee a Israel un sumo sacerdote para interceder por sus pecados. Usted lo conoce, ¿no? A Aarón. Los sacerdotes, que eran los que venían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, habían muchos, pero había un jefe sacerdotal, que era el sumo sacerdote, Aarón. Después eran sus hijos y sus nietos, y así sucesivamente. Ellos intercedían de manera especial, un día al año, para expiar o perdonar o remitir o pasar por alto los pecados del pueblo. Esa era una tremenda provisión. Dios no solamente les proveyó las cosas físicas y materiales que a tanto le importa a la sociedad de este tiempo, ¿no? Incluyendo a nosotros los cristianos. Dependemos de estas cosas materiales y amamos las cosas materiales. Son nuestros ídolos, los ídolos de palo, de piedra, de oro, etcétera, que tenían ellos antiguamente. Dios les proveyó algo mucho más trascendente y eterno, que era el perdón de sus pecados, por medio del tabernáculo, de los sacrificios y del sumo sacerdote. Dios les proveyó un sumo sacerdote para interceder por sus pecados. Y obviamente, si usted tiene oídos para oír, como decía Cristo, usted ya está mirando a Cristo en todo esto, ¿no? Ya está mirando a Cristo. Él es el tabernáculo, Él es el sistema de adoración, Él es el sacrificio, Él es nuestro intermediario, Él es nuestro sumo sacerdote. Así que la provisión de Dios en Éxodo está apuntando a la gran provisión de Dios para nosotros, que no es la material, sino la espiritual, Jesucristo mismo. Dios le provee al pueblo desobediente de un intermediario que intercediera por ellos constantemente. Y usted dice, pastor, repitió lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Hay un sumo sacerdote que intercede por sus pecados, pero siempre Israel tuvo un intermediario, y ese era Moisés mismo. Usted, si ha leído Éxodo y los libros que siguen, cada vez que Dios quería juzgar al pueblo, ¿quién se arrodillaba y se postraba? Señor, ten misericordia de este pueblo. Es desobediente, pero Señor, por favor, perdónalo. No era Aarón, era Moisés. Así que acá hay dos perspectivas diferentes, o dos facetas diferentes de la intercesión. Una es de los pecados y la otra era de la muerte segura. Y si usted tiene oídos para oír, ya está pensando en 1 Juan 1:9. Abogado tenemos a Cristo el justo. Así que de alguna manera Cristo hace el trabajo de Aarón y hace el trabajo de Moisés. Porque Moisés no entraba
a expiar los pecados. Eso lo hacía Aarón. Aunque Moisés era de la misma familia, podía hacerlo. Por eso él podía también acceder al tabernáculo y no moría Moisés. Él también era levita como su hermano. Pero uno intercedía por los pecados y el otro era el abogado del pueblo. Hace poco, creo que en estos días, Números, ¿sí? En Número, otra vez, casi al final ahí, otra vez Moisés, aunque él también se enojaba con el pueblo, pero él se postraba e intercedía, abogaba por el pueblo. El pueblo hablaba en contra de él. ¿Cuántas veces no murmuró, como les dije el día jueves? Incluso la paciencia que tuvo con Corés, aunque se enojó también. Ahí hubo un momento en que se enojó mucho Moisés cuando cuestionaron, ¿verdad?, la democracia. ¿Cierto que Coré y los otros querían democracia? No, si Dios no habla por ti, tiene que hacerlo por todos. Pero él se reprime y Moisés dice, Señor, por favor, perdona a este pueblo. Mirando a Cristo, que es nuestro abogado, nuestro paracletos, como lo dice la palabra en griego, quien va a nuestro lado para abogar por nosotros. Dios le proveyó leyes para guiar y regir sus vidas, Éxodo 20. Dios le proveyó leyes, y esto lo vamos a ver con más detalle la próxima semana cuando habla de la legislación. Ahora, Dios, ¿por qué le provee leyes? Bueno, le proveyó leyes para guiar sus vidas, para regir sus vidas. Imagínense lo dramático, lo cruel que sería vivir en anarquía. Aunque tenemos un corazón rebelde, ¿cierto? Un corazón, un remanente de pecado que siempre hace que nos rebelemos, ¿verdad? Contra la autoridad establecida por Dios y nos cuesta, ¿o no? Incluso cuando jugamos fútbol nos cuesta someternos al árbitro. A mí siempre me cargaba el árbitro cuando jugaba ahí y uno quería rebelarse. Pero ¿qué sería de nuestras vidas, de una nación, de un pueblo, de los creyentes mismos si no hubiesen leyes? ¿Se imagina la anarquía? Sería un caos. Y Dios proveyó leyes porque es misericordioso. Siempre confundimos las leyes como algo malo para nosotros, pero las leyes nos salvan, restringen nuestro actuar y nos protegen. Yo ya le he dado varias ilustraciones de esto en el pasado, no las voy a repetir, pero nos protegen de lo que está afuera de las leyes. ¿Se imagina qué sería ese pueblo si no hubiesen tenido el mandato no matarás? Se andarían matando como locos, ¿cierto? No adulterarás. Imagínense, los judíos igual adulteraban, igual divorciaban a su esposa. ¿Se imagina sin la ley escrita ahí? No codiciarás, no tomarás el nombre de Dios, el Señor tu Dios, en falso, en vano. Le proveyó leyes. Dios provee además instrucciones al pueblo de Israel. Son dos cosas diferentes, leyes e instrucciones. Y las instrucciones son para dar orden y propósito a nuestras vidas. Las leyes rigen y guían nuestras vidas y las instrucciones dan orden y propósito. ¿Se imagina si no hubiese sido dado ese mandato al principio a los varones que debes trabajar para sustentar a tu familia? ¿Cuál sería mi propósito? ¿Qué orden habría para mí? Eso que está constantemente diciéndome, no, si tú no puedes ser flojo, tú tienes que proveer y si no provees eres peor que un incrédulo. Después lo dice Pablo. Estas instrucciones y otras más le dan propósito a nuestras vidas, nos dan orden. Después, al final, Dios les proveyó una tierra prometida. Aunque no está en Éxodo, pero lo anuncia en Éxodo. Les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Así que para ir resumiendo, como gran provisión, le proveyó al pueblo de salvación. Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová ha sido mi salvación. Lo reconoció Moisés en su cántico en Éxodo 15. Dios proveyó al pueblo de salvación, Dios proveyó amor a su pueblo. Ya esto es para ir concluyendo, para ver lo global. Si usted suma todas las provisiones que ya le leí, ¿qué significan? Amor. Amor por su pueblo. Y así lo dijo Moisés a su suegro Jetro en Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel.
Es decir, todo lo que les proveyó, desde las leyes, desde un libertador, desde la salvación, todo es una provisión de amor por su pueblo. Pero el pueblo insistía en ver a Dios como un tirano, como alguien que era caprichoso y que por qué me sacó, si allá yo comía carne, lo pasaba bien, comía frutas, verduras, y yo no sé cómo el pueblo no podía comprender que les había dado libertad. Pero eso pasa, la esclavitud, el yugo, anula nuestras mentes. Y es lo mismo que hace el pecado y el mundo. Cuando nos sometemos al pecado y le damos rienda suelta al pecado, es como que estamos ahí como zombies con el pecado y no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de la libertad. Bueno, es lo que pasa con los pueblos. A veces los pueblos prefieren vivir en una dictadura, en una opresión, pero tener un par de pesos, ¿cierto? Tener garantías del Estado y el estado de bienestar, ¿verdad? Bueno, no importa que aborten, no importa que haya una ley, no importa la ideología de género, pero si me dan estos derechos, yo feliz, ¿verdad? Los evangélicos todos callados porque tenemos libertad de culto y peguémonos en el pecho, ¿cierto? Pero no, debemos entender todo lo que Dios nos ha dado. No es un Dios tirano, sino que es un Dios de amor, que es expresado este amor por toda la provisión divina. Y nos quejamos contra Dios cuando Dios disciplina nuestras vidas. Bueno, Dios proveyó a los israelitas de alimento, pan, carne, agua, vestuario, calzado durante 40 años. Éxodo 16, usted lo puede ver ahí, no lo voy a leer porque es un texto más o menos largo, ya estoy en la hora. Pero mire, Dios proveyó pan, el maná, proveyó carne. Ahora, las codornices, pero también comían la carne de los sacrificios, ¿se recuerdan, no? En la Pascua ellos se comían el corderito, así que esto que no tenían carne, eso es de puro lleno nomás. O sea, cuando usted estudia bien el texto, por lo menos una vez al año comían carne de cordero. Yo hace como 5 años que no como, así que ellos comen más carne que yo, los israelitas. Y se quejaban. Dios les dio agua, agua dulce, después les daba agua, que nosotros teníamos agua llena de cloro, de arsénico, no sé cuántas cuestiones, y ellos tenían agua de vertiente. Tenían vestuario. ¿Cuánto cuesta comprar la ropa en nuestros tiempos, verdad? Hay que ir a Falaferia los días miércoles, los días viernes ahí con la casera o al persa ahí. Tanto que nos cuesta. Ellos tuvieron vestuario gratis. No tenían que ir al mall, ni a Zara, ni a H&M, y quizás cuántas otras. Vestuario gratis, 40 años, calzado, más lo que cuesta renovar los zapatos para nosotros, y su calzado no se desgastó. Le salen juanetes, ampolla, y dice ahí la Biblia que el pie estuvieron sanitos durante 40 años, y lo dice literalmente. Dice aquí Deuteronomio 29:5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido, no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Qué hashpapi? No sé cómo eran las pantuflas que tenían las chalas o las alpargatas, pero les proveyó Dios eso. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Esto sí tengo que leer ya para concluir. Deuteronomio 8, verso 1 al 10. Y yo quiero, hermano, que usted vea esta lectura y que Dios le confronte a usted también con lo que Dios le provee y cómo es su corazón respecto a este gran proveedor que es Dios. ¿Ya? Así que el Espíritu Santo le hable por medio de esta lectura. Deuteronomio 8, versículo 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Pero es el castigo del padre al hijo, un castigo de amor, ¿cierto? Una disciplina, una corrección. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto es lo que Dios le dice a Israel, pero dígame si también no es una palabra para nosotros. Dígame si no es para usted y para mí. Mire cómo estamos hoy día, hermanos. Tenemos nuestro vestuario, nuestro calzado, nuestros alimentos. En la pandemia Dios proveyó para cada una de nuestras necesidades. Nada nos faltó. Ahora, si le faltó algo fue las cosas que no necesitamos, ¿verdad? El lujo, cosas así. Pero Dios proveyó. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti solamente? Obediencia, fidelidad, adoración. Sigamos con el verso 11, porque esto sí que, esto cuesta. Cuídate. Sigo leyendo en Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate. Esta es la aplicación. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tus autos, tu ropa, tus trabajos, tus juguetes, tus teles, tus celulares, tus tablets, tus computadores, todos se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Eso somos nosotros. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Verso 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.